Espacio promocional y publicitario. Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 751. Estamos de regreso en esta mesa de conversación, diálogo, mesa de trabajo de la información. Está ya con nosotros el señor Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y una primera premisa en virtud de los comportamientos, de las declaraciones que hemos visto en varios de los dirigentes, nada menos que quien encabezaba la lista nacional de Pachacútec, don Humberto Cholango, con quien también tendremos un contacto telefónico, y el señor Carlos Pérez Guatambel de la Ecuarunari, han tenido pronunciamientos públicos, políticos, como tiene que ser, ¿no? Uno por un lado, el otro por el otro, y dirían, ¿y el señor Herrera por dónde anda? Si es que bienvenido, buenos días. ¿Cómo va la CONAIE? ¿Hay división en el sector indígena? ¿Lograrán un poco tener una agenda común en esto que el propio presidente y Alianza País han dicho? Hay que virar la página y continuemos. Bienvenido, buenos días, señor Herrera. Muchísimas gracias, y a todos los oyentes a través de este medio, pues un saludo cordial. ¿Por dónde anda la CONAIE o el presidente de la CONAIE? Bueno, la CONAIE, digamos, porque peligroso que usted cuente por dónde anda. Bueno, pero CONAIE, también, sí. Sí, o sea, bueno, la CONAIE sigue pues en su firme decisión. Tiene un proyecto de lucha desde el año 90 y 95, 96 se construye un proyecto político, y esto es de esencia la construcción del Estado plurinacional. Y el año 2008 se hace efectivo este sueño, digamos, de la construcción del Estado plurinacional. Y la CONAIE está dedicado justamente en exigir que se respete esos derechos, y que fue reconocido en la Constitución del año 2008, el ejercicio pleno del Estado plurinacional, que tiene que ver, ¿no es cierto?, en el respeto a los derechos humanos, el respeto a los derechos territoriales, el respeto a la democracia, ¿no es cierto?, y sobre todo la exigencia al Estado ecuatoriano, a los gobiernos, a los gobernantes, de que haya efectivas políticas de transformación, efectivas políticas de cambio, y en beneficio de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces, eso es la tarea importante que el movimiento indígena ha estado dedicado, la CONAIE y nosotros como directivos, y que sobre todo basados en esa propiedad legítima que es la esencia de los pueblos y nacionalidades que tiene el Ecuador y el mundo entero. Entonces hay una tarea muy importante, independientemente de cuestiones de carácter electoral, de una coyuntura, sino la CONAIE tiene un proyecto histórico y que asimismo proyecta hacia a largo alcance. ¿Pero se habrá perdido este proyecto histórico en algunos momentos, en estos 10 años? Yo creo que esta separación, estas un poco a ratos, como dice, un sector coqueteando en el régimen. No se olvide que tienen dirigentes de alto nivel en funciones públicas, embajadores. Sí, mire, lo que decimos es que en la historia y en todas las estructuras democráticas, en las estructuras organizativas, no ha habido, digamos, el 100% que cumpla, digamos, a rajatabla una línea, ¿no es cierto? Claro. Siempre ha habido en los espacios democráticos que una u otra persona se vayan, tal vez por su decisión. Tenga un criterio personal, pero que no compromete a la CONAIE. Y eso ha sido visible en la historia de los 10 años que ahora con un régimen saliente, y en este periodo, digamos, de este régimen, ha sido uno de los regímenes que ha sido, digamos, se ha tomado como una estrategia para cooptar dirigentes, de modo muy estratégico, digamos, debilitar procesos, estructuras, e incluso con carácter legal, como el decreto 016, entre otras cosas, ¿no es cierto? Pero eso no nos preocupa, no nos llama la atención, porque finalmente ha habido dirigentes, incluso no solo del sector indígena,
ha habido de los otros sectores sociales en el Ecuador y en el mundo que de pronto también han traicionado los principios y el compromiso ante la sociedad. Pero eso no nos preocupa porque suertemente, le digo, suertemente que a los 10 años que el gobierno, con todo el aparataje que tuvo, no ha logrado dividir. Y los gobiernos que vendrán tampoco podrán. ¿Ustedes creen que no les han logrado dividir? No los han logrado dividir. Que sí ha debilitado, sí. Salen unos pocos, pero no hay división. Así es, o sea, efectivamente hay, digamos, hay que decir de manera clara de que sí ha habido un proceso con todo el aparataje, ¿no es cierto?, del Estado, de un proceso de debilitamiento, sí ha habido. Pero tenemos que reconocernos que tenemos una gran fortaleza, que el movimiento indígena, las estructuras organizativas están ahí y están dispuestos a seguir luchando y están dispuestos a seguir defendiendo los derechos constitucionales y los derechos, sobre todo los derechos colectivos, que es lo más importante, ¿no es cierto?, en el Ecuador, porque la esencia de un Estado, la esencia como es el Ecuador, si no hubiese habido la diversidad de los pueblos y nacionalidades, ¿no es cierto?, si no hubiese habido la diversidad de la riqueza natural, entonces, ¿de qué país, de qué soberanía hubiésemos hablado? ¿En base a qué diseñamos un desarrollo? Entonces, esa es la riqueza que finalmente tiene la CONAIE, tiene el Ecuador, y nosotros como dirigentes estamos encaminados justamente a seguir defendiendo estos derechos que tenga que ver, ¿no es cierto?, basados en esta potencialidad, pero que también tenga que ver en el respeto de los derechos. Es así que uno u otra persona se ha ido de pronto a tener reuniones, eso no es nada novedoso, no nos llama la atención, y algunos dirigentes incluso lo han dicho que hemos sido de carácter personal, y se han ido de carácter personal. Y nosotros, los dirigentes que vayan oficialmente de pronto a acercamiento con una persona o con una autoridad, debe tener, digamos, un proceso orgánico, y esto tenga que ver un proceso de consulta, así es, el proceso de consultas y un proceso de mínimos consensos y acuerdos, y sobre todo con una propuesta, con un plan programático que tenga que llevar para discutir, para analizar y para, ¿no es cierto?, resolver los grandes problemas, como es el tema del extractivismo, por ejemplo, que en el Ecuador es bien delicado ahora. Saludamos a la actual asambleísta y candidata al Parlamento andino, o ex candidata también, doña Lourdes Tibán. Estamos aquí con el señor Jorge Herrera. Doña Lourdes, la pregunta sería, ¿usted siente que la CONAIE se ha debilitado? ¿Hay una especie de salida de algunos dirigentes? Ya se han reunido en el Palacio en unos casos, otros se han reunido con el presidente, ahora sí ya electo, definitivamente parece. Entonces, ¿siente un debilitamiento o coincide con el señor Herrera de que son actos individuales a los que tienen derechos, pero que la CONAIE va a seguir con la agenda desde 1990, que es y que además se ha ido reflejando en la estructura legal? Bienvenida, buenos días, doña Lourdes. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por el contacto telefónico. Un saludo a Machi Jorge Herrera, nuestro presidente. Yo no lo he escuchado mucho, acabo de recibir la llamada telefónica. Lo primero decirles es que la CONAIE no actúa de forma individual. Las decisiones de la CONAIE son colectivas, y cualquiera que salga de esa línea colectiva, simplemente yo no comparto que alguien diga voy de manera personal cuando han sido dirigentes de la CONAIE, por ejemplo. Ya nunca más podrán actuar de manera personal, porque no son un ciudadano desconocido que esté en la comuna sentado y de ahí sacando cebolla le dicen, venga, vea señor, deje de sacar cebolla, venga acá donde leer. El momento que nosotros tenemos una representación colectiva, por ejemplo, Lourdes Tibán, por más asambleísta que sea, por más titularidad política, Pachacuti, lo que diga que sea, el momento que yo me vaya a tomar un café con el licenciado Moreno, eso se va a convulsionar en la medida de que no soy cualquier gente que está sentada en la comunidad, soy asambleísta de Pachacuti y como tal llevo una representación dentro de la colectividad. Por eso yo nunca, jamás me chumaré al decir yo voy como persona. No se puede ir como persona. Lo que sí puedo decir es que soy una indisciplinada y decido irme de forma indisciplinada
a llevar un diálogo. Por otro lado, creo que la CONAIE ha sobrevivido como macho, eso sí, no en el término despectivo de machismo, pero sí ha sobrevivido frente al ataque del gobierno. Imagínense que hasta la casa nos quisieron quitar porque creen que chupando un líder, que llevando un líder, que cogiendo un dirigente, podrían debilitar a la CONAIE. La CONAIE no se va a debilitar porque se va uno o dos gentes. Recordemos que Correa primero llevó al señor Ulcuango de embajador, y ya cuando le tiene al señor Ulcuango de embajador, él decide quitar la CONAIE. ¿Por qué? Porque él sabe que un puesto no cambia el rumbo del movimiento indígena, no cambia el rumbo de la pobreza. Hay que preguntar, en el caso de Cangagua, en el caso de Cayambe, ¿la gente está feliz? A mí me dicen que ganó Lazo en Cangagua, en la tierra del embajador Ulcuango, que hay 3 votos de diferencia. Esos 3 votos de diferencia de seguro será del señor Ulcuango, del señor Cholango, posiblemente de la esposa, pero a mí, yo no sé, no he visto los datos, pero me dicen que con 3 o 5 votos de diferencia, Lenín Moreno gana en su parroquia. Entonces, hay que preguntar, un puesto, yo puedo ir, a ver, supongamos que yo me vaya de la CONAIE y vaya de ministra ahora, lo cual no va a ser, pero no va a cambiar el rumbo de la criminalización, de las luchas sociales, de las escuelas cerradas, del tema territorial en el tema minero. No va a cambiar el rumbo del decreto 016, de manera que las personas que de forma indisciplinada tratan de palanquearse algo, yo creo que tienen todo el derecho de irse, tienen todo el derecho. Yo en eso he dicho una vez a Jorge y también a Marlon Sánchez, dije, yo no estoy de acuerdo con las expulsiones. Las personas no deben ir por expulsión, sino porque su sentir dice, yo me voy. Miren, el señor Ulcuango se fue, nadie le ha expulsado, y allá, él creo que se siente bien en un gobierno corrupto, en un gobierno que ha sido uno de los más agresores al movimiento indígena. ¿Será que yo no viví en la época de Febres Cordero? Yo no, debo haber sido muy chiquita. Pero hoy, en cambio, siento en carne propia lo que es ser perseguida. Yo tengo hermanos que 5 años están sin trabajo, y no porque quiero que dé trabajo voy a ir a sentar y a decir, oiga, ya, no sea malito, ve conversando con la CONAIE, yo vengo a pedir. La CONAIE no necesita recaderos para que pidan diálogo. La ¿Usted CONAIE siente tiene su estructura, y de presidente a presidente Jorge Herrera está en condiciones, si es que en algún momento tiene que dialogar, la CONAIE como estructura puede dialogar, eso no es ningún delito. ¿Usted siente que hay una suplantación o solamente la imagen de esta suplantación a través de un diálogo abierto? Y claro, alguna gente puede decir, es el presidente de la CONAIE, es el candidato de Pachacútec, ya están conversando. Sí, mucha gente de pronto no conoce, no entienden. Para mucha gente, por ejemplo, el hecho de ser imagen de Pachacútec, de CONAIE, esa imagen ha sido gracias a un liderazgo del movimiento indígena. Yo mismo no sería tal la Lourdes Iván que todo el mundo quiere tomar fotos si no fuera por los levantamientos indígenas de la CONAIE, si no fuera por el liderazgo de Pachacútec, yo no sería nadie. De manera que no creo que sea una suplantación, más bien yo creo que es un producto de desesperación, de no tener, por ejemplo, un espacio desde donde hacer vocería, desde donde hablar. Y yo no, verá, yo le conozco a Humberto, yo con Humberto camellé toda la campaña, digo camellé en el término... Sí, de trabajarla. De trabajar, yo trabajé con él, yo quería que sea asambleísta nacional, yo dije, si Humberto entra, para Humberto es mucho más fácil, hay 15 puestos para asambleísta nacional, y con 500,000 votos que yo entré, él ya puede entrar. Yo le dije a Humberto, para mí era mucho más duro porque son solo 5 puestos, y si no tengo plancha, porque el sistema además para Humberto era el Western, con Western sí llegaba. Yo en cambio lo mío era el Home, con Home solo necesitábamos planchas, porque yo con casi 4 millones de votos no alcanzo una curul, pero Humberto podía haber llegado. Yo confié tanto en Humberto, le sigo confiando en Humberto,
Pero lo que no sé es en qué momento se chuma para ir a reunir con una Confeñae desautorizada, una Confeñae suplantada, una Confeñae que está liderada por un corrupto que contó la plata en miles de dólares. Se acordarán cuando era diputado Felipe Chancur, hoy vendida al gobierno. O sea, esa parte la que no entiendo. Y dialogar, por ejemplo, cuando vaya la CONAIE al diálogo, la CONAIE ha de hacer una lista, porque como institución organizativa, histórica, política, yo creo que la CONAIE debe dialogar. Pero la CONAIE hará una lista increíblemente de los mejores liderazgos y las bases y dirá, a ver, de los líderes nacionales va a ir tal, aquí no entra Lourdes, no va al diálogo, yo feliz, me quedo afuera, no hay problema, porque la CONAIE tiene que hacer la lista. Pero que haya ido a reunir con gente expulsadas en las provincias, yo veo las fotos ahí, gente que se han ido expulsados desde el movimiento indígena, gente que han traicionado a la Confeñae y haciendo otra Confeñae que ponen plumas y ya van acá donde les... Con esa gente, por ejemplo, no entiendo cómo un ex dirigente de CONAIE puede perder un espacio tan importante que se ha ganado en base a un prestigio de dirigente, porque no se ha vendido, porque supo mantener una línea política. O sea, eso no hay que perderlo fácilmente, de manera que yo considero que las personas que están desesperadas, dejando de llevar en un rumbo de división, porque lo que está pasando con la Confeñae es división absoluta. Crearon otra Confeñae para debilitar a la verdadera Confeñae. La verdadera Confeñae sigue con nosotros, sigue en la CONAIE, está representando esta lucha. La verdadera Confeñae pide la libertad de Agustín Huachapá y otros líderes. Por lo tanto, la CONAIE, yo quiero decir, ya porque no pudieron debilitar a la CONAIE, quisieron la casa de la CONAIE, ni eso lo lograron, y ahora peor. Yo creo que podrá haber muchas falencias en la actual dirigencia, pero lo más importante de la CONAIE es que ha logrado mantener el equilibrio político, ha logrado mantener una posición política dentro del Acuerdo Nacional por el Cambio. El Acuerdo Nacional por el Cambio no es político, es un ente social de lucha que se creó en el arbolito, y yo convoco públicamente, y ahí está Jorge, le he convocado al compañero Paco Moncayo que por favor nos reunamos nuevamente el Acuerdo Nacional, que es la agrupación de todas las organizaciones indígenas, sociales y de trabajadores. Ya quitemos el tinte electoral que permitió 2 meses de campaña para nuestras candidaturas, pero hoy el Acuerdo Nacional tiene que reunificarse y tomar una sola voz de lucha. Reitero, si tiene que dialogar como estructura, muy de acuerdo, vayan y dialoguen, pero nadie está autorizado ir de encomendero de la CONAIE. Queremos agradecer a la doctora Lourdes Tibán, gracias. Vamos a comentar con el señor Herrera su apreciación y su visión política. Muchas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. Bueno, señor Herrera, que hay una visión de una mujer con experiencia política que dice, más allá de que se puede tener fallas en los 10 años de dirigencia, en los que a usted le corresponde, en cambio, este otro periodo, ¿no? Dice que no hay problema en dialogar, pero que Humberto Cholango y los otros no tienen cómo confundir con imágenes de que ahí está la CONAIE, ustedes tienen una agenda. ¿Ha conversado con Humberto Cholango sobre esa visita al ya ahora presidente electo, a esos diálogos, a esas reuniones? ¿Le han dicho algo? ¿Le consultaron para ir? Bueno, ante nada, pues un saludo a Lourdes y a mis coterráneos en Cotopaxi. Sí. Seguro que Lourdes no está sola, está con unos compañeros. Y digamos que más allá de un tema de carácter personal, la CONAIE está encaminados a discutir políticas de Estado, y efectivamente la que Lourdes ha referido de que haya indisciplina, sí, eso en ninguna estructura social, por más democracia que exista, ¿no es cierto?, no está bien. Y eso yo, digamos, les dejo estos términos de que sí, efectivamente lo vamos a hacer un tratamiento interno.
va a pedir explicaciones necesarias, pero respetando instancias también, porque el pueblo cayambe, el Humberto es parte del pueblo cayambe. El pueblo cayambe es el miembro de la Ecuarunari, de la organización regional de la Sierra Ecuatoriana. Y personalmente, con Humberto, nosotros somos conocidos, somos amigos, porque en su tiempo cumplió de ser presidente de la CONAIE. Y con todo respeto del caso, es un espacio muy importante y que no todos pueden también llegar a estos espacios, porque hay que representar con mucha responsabilidad. Y hay que representar del trabajo. Así es, o sea, sobre todo hay que defender la dignidad del movimiento indígena en las luchas sociales, porque el llegar presidente de la CONAIE tiene que ver un acuerdo y los mínimos consensos que viene desde las comunidades, desde los jóvenes, desde las mujeres, desde los niños, cuando confían en un dirigente, como igual que los ecuatorianos hemos confiado en un presidente del Ecuador, y finalmente sale traicionando los principios, traicionando, ¿no es cierto?, un proyecto de transformación. Entonces, en todo este ámbito de la historia del movimiento indígena, es decir, que ha habido efectivamente personas que les ha primado el interés personal y el acomodo, y estos son también puntos que sí, efectivamente, ha debilitado, ¿no es cierto?, el proceso de la confianza de la lucha social en el marco de la estructura del movimiento indígena. Si es que le piden una autorización a la CONAIE para decir, miren, yo soy miembro de la CONAIE y me han propuesto ser subsecretario, ministro, director, ¿la CONAIE suele autorizar o no? No es que es una experiencia nueva, ni tampoco es en esta coyuntura. Claro. En el gobierno de Lucio Gutiérrez se participó en el gobierno, ¿no es cierto? Pero ahí eran parte exacto, pero ahí había, digamos, no solo un tema de persona o una dignidad, sino había una propuesta política, había un plan programático, ¿no es cierto? En conjunto y sobre todo consensuada en las grandes asambleas. Pero esto no lo ha habido. El 11 de este mes de abril nosotros convocamos a un consejo ampliado en la CONAIE, donde estaban más de 150 dirigentes de las 3 regiones del país, y estuvo Humberto. Y en ese consejo ampliado no habíamos adherir ya al movimiento país. No propusimos, no conformamos ninguna delegación, pero tampoco Humberto nos dijo voy a ir a participar. No les comunicó. Nunca, o sea, fue sorprendente que él de manera individual o de manera personal haya ido a sentar en ese espacio, ¿no es cierto? Sí, entonces no estamos de acuerdo definitivamente que haya ese tipo de hechos. El movimiento indígena en la historia sí ha caracterizado por, digamos, tener decencia, de respeto a los mandatos, una decencia de respeto hacia la democracia interna y sobre todo, ¿no es cierto?, un mandato de manera colectiva y consensuada. Eso no lo ha habido hasta este momento. Una iniciativa suya de llamarle y decirle, Humberto, acabas de ser nuestro candidato. Es que, mire, él era el que debía llamar. No, más que todo, él de manera pública, la Ecuarunari planteó su candidatura, considerando una figura importante para la Asamblea Nacional. Lamentablemente no ganó, porque sí, la gente, es que la historia lo juzga. El pueblo los premia o los castiga, pues. Entonces sí, en los anteriores tiempos, ya la reunión con Rafael Correa, ya un poquito de... Eso ya molestó. Entonces eso a mucha gente ya no les comió el cuento, ¿no es cierto? Pero nosotros, como directivos, somos responsables y respetuosos sobre todo a los mandatos de las bases. La Ecuarunari propuso su candidatura y que finalmente fue candidato, no ganó, pero lamentamos que él haya ido de manera personal a ese espacio. Pero yo les llamo a este espacio, no aprovechar en un debate de una persona, porque lo más importante es ver la coyuntura, ¿no es cierto? Total, y ver cómo se proyecta hacia el futuro del Ecuador. ¿Cuándo van a tener la próxima reunión la CONAIE y cuál es la agenda ya establecido? ¿Quién es el presidente electo? ¿Van a ustedes hacer un planteamiento de acercamiento, de diálogo? ¿Eso no significa de participación? Sí, mire, como se les está diciendo, que nosotros tenemos varios procedimientos. Esto significa, ¿no es cierto?,
tener asambleas comunitarias, asambleas regionales. Para el 25 de este mes, justamente de abril, estamos convocando a los 4 consejos, o reunirse los 4 consejos de gobierno, en este caso la región Costa, a pesar que el presidente de la región Costa de la CONAICE ahora es funcionario del actual régimen del Correa, y es presidente de la región Costa, y él ha mandado una carta pública diciendo que está saludando la ganancia de Lenín Moreno, etcétera, pero las bases están reuniendo bajo los llamados de la CONAIE. Entonces, vamos a reunir con las bases de la CONAICE, vamos a reunir justamente con las bases de la CONFENIAI, con el presidente legítimo Marlon Vargas. Vamos a reunir con el Consejo de Gobierno de la Ecuarunare, encabezado por el compañero Carlos Pérez, y el Consejo de Gobierno de la CONAIE. Entonces, este es para seguir debatiendo proyecciones importantes y poner en el tapete del debate al interno del movimiento indígena, ¿no es cierto? Por ejemplo, estamos diciendo que el extractivismo es un tema grave. Que tiene ¿no es cierto? que Y en este punto nos hemos hecho, yo ayer había dicho en un medio de comunicación, y les ratifico la que dije, es que primero vamos a seguir de manera firme en contra de la continuidad del actual régimen del correísmo. Y que haya un cambio. Un cambio. Que hay y el próximo gobierno propone un cambio, y debe haber un cambio. Y ese cambio tiene que empezar fiscalizando, ¿no es cierto?, la administración anterior, sea quien sea. Esto nos va a devolver la confianza al Ecuador. Pero también se plantea, ¿no es cierto?, los brazos abiertos para reunir. Entonces decimos, vamos a tomar la palabra de su campaña. A ver, las viviendas, ¿no es cierto?, los créditos para los jóvenes, ¿no es cierto?, que nos va a devolver la educación intercultural bilingüe. También se nos va a revisar la ley de aguas, la ley de tierras, la ley de semillas, pero tampoco tiene que parar. Nosotros hemos puesto justamente el día martes unas medidas cautelares, ¿no es cierto?, sobre el decreto 016. Entonces, entre otros temas, y sobre todo para hacer todos estos espacios importantes, tiene que demostrar voluntad política seria, ¿no es cierto?, voluntad política de querer unir al Ecuador. Y esto tiene que ver primero dando la amnistía y el indulto a los perseguidos, ¿no es cierto? Y sentenciados. Ustedes van a plantear oficialmente una amnistía que firme el presidente electo ya cuando esté en ejercicio, es decir, hay que amnistiar, o vía, digamos, la asamblea. ¿Ahí sería un indulto o van a plantear amnistía? Bueno, hay, digamos, diferencias, ¿no es cierto? Claro. En el indulto que tenga que ver el Ejecutivo, el presidente de la República, y la amnistía tenga que ver la Asamblea Nacional. Y esperamos que la Asamblea Nacional también venga con ganas de hacer leyes para todos los ecuatorianas. No venga con esa misma intención de hacer leyes para el correísmo o para un partido político. Y el gobierno entrante tiene que gobernar para los ecuatorianos, no como ahora termina gobernando para Alianza País, ¿no es cierto? Entonces, esos serán cambios importantes, pero que tenga que ver, ¿no es cierto?, de un proceso de asambleario a nivel interno de la CONAIE. Es importante, o sea, el movimiento indígena, obviamente, tenemos la cultura del diálogo, y hemos hecho claro y hemos sido firmes en decir que los grandes problemas se resuelven con un diálogo, pues, no militarizando, ¿no es cierto?, no poniendo tanquetes de guerra, no poniendo caballos, perros, así no se resuelve el problema. Lamentamos, ¿no es cierto?, lo que hoy mismo está pasando, como estamos por un lado diciendo que vamos a respetar la democracia, que estamos ejerciendo el Estado plurinacional, cuando a un periodista, independientemente de dónde sea, ¿no es cierto?, esté ya llamando por lo que han dado versiones una noticia que ha dado, ¿no vaya a presentarse. ¿Cómo es? ¿A usted le preocupa el juzgamiento a Alfonso Espinosa de los Monteros? ¿Usted le preocupa el tratamiento de los 7 medios que no? Pero por supuesto. Analiza la CONAIE. Pero sí por tienen, supuesto, analizamos, porque esos son restricciones a los derechos fundamentales y a la libre expresión. Es contra los contenidos y los principios de la democracia, ¿no es cierto? Entonces, esto nos preocupa porque el señor periodista Alfonso Espinosa de los Monteros, no les conozco personalmente, pero en los medios de comunicación ha sido un periodista de excelencia, pues. O sea, por el hecho de que no haber dado, si es que él, en las elecciones, si hubiese dicho, el señor Lenín Moreno es uno de los candidatos ganadores, no hubiera estado llamado a la fiscalía. ¿Cierto? Más bien ha estado reconocido por el gobierno y todo. Pero todo, es que no es caso especial. ¿Ustedes sienten entonces ahí que hay una manipulación para castigar al que no está de acuerdo? Pero por supuesto, y esto ha sido en todo el tiempo, pues.
O sea, entonces no hubiéramos tenido más de Eso es un 700 hecho. personas perseguidos políticos, más de 120 personas con procesos, incluido el presidente de la CONAIE, Claro. más de 46 personas sentenciados por el hecho de haber salido a las calles, decir que no estamos de acuerdo con la minería a cielo abierto, por decir que estamos defendiendo el agua dulce, el agua limpia, por salir a las calles para decir que la biodiversidad, la Amazonía es importante, ¿no es cierto? Para decir que la dignidad de los ecuatorianos, no solo de los indígenas en el Ecuador, debe ser respetado. Entonces ahora es perseguido. Y así son los otros, tanto el sector urbano, mestizo, indígenas, campesinos. ¿Usted ¿no es llevaría cierto? estos planteamientos si hay el diálogo con el presidente electo, Lenín Moreno? ¿Usted cree que o plantearán cuándo reunirse antes de que se posesione? Bueno, o nosotros después de que se ya el posesione? tema de la decisión, ya digamos, pública de La van a tomar. posible diálogo, ¿no es cierto? Obviamente lo haremos en su tiempo y además lo haremos cuando esté en funciones. Ya. Hasta el 23 de mayo está Está. siendo el presidente Rafael Correa. Y el 24 de mayo hacia adelante, entonces será importante de mirar, ¿no es cierto?, esta propuesta de extendida la mano, Ya. pero bajo cosas así Concretas. concretas y serias sobre todo, y de respeto igual a igual. Yo quiero agradecer al señor Jorge Herrera y a doña Lourdes Tibán, a la doctora Lourdes Tibán, con quienes hemos conversado y hemos visto cómo va el camino de la CONAIE y las organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador. Gracias por venir, señor Herrera. Éxitos en lo que está haciendo y, bueno, ya sabemos por dónde anda, como dice. Está ya en nuestros estudios el doctor Ramiro Román y el doctor Germán Rodas, miembros de la comisión, a propósito que hoy pueden ser juzgados, ¿no? La Comisión de Lucha contra la Corrupción, que en parte ustedes también los eligieron. Sí, así Les es. decidieron. A propósito, disculpe, Ujú. pero no he tenido la oportunidad de estar en ese espacio, pero la CONAIE está atento Ya. y además a este equipo que está denunciando procesos de corrupción. La CONAIE tiene todo, este equipo tiene todo el respaldo El de la respaldo CONAIE, de la CONAIE. así es, de las organizaciones sociales. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el señor Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Y ya volvemos. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM.